Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, el tiempo de Pascua que estamos viviendo, particularmente en esta octava de Pascua, es una invitación a vivir la profunda alegría de nuestra fe, centrada siempre en el acontecimiento más grande de la historia humana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los textos bíblicos que escuchamos en esta octava tienen una profunda enseñanza. Hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata este momento en el que el apóstol Pedro y el apóstol San Juan tienen gran aclamación por los prodigios que han hecho. Particularmente este texto se refiere a la gran alegría que provocó la curación de un cojo de nacimiento. Cuando el apóstol Pedro hace la curación de aquel hombre, entonces todo el pueblo entra en gran alegría, porque pues es algo extraordinario. Habían visto a aquel hombre cojo de nacimiento toda su vida, postrado ahí a la entrada del templo de Jerusalén, y luego viene la curación y ven al hombre que antes era cojo, que brinca de alegría y sigue a los apóstoles a todas partes. Pero aquí descubrimos tres cosas muy importantes que el apóstol Pedro sabe manejar muy bien. Primero les dice: miren, esto que ha sucedido, la curación de este hombre, ha sido gracias a Cristo. No es el poder nuestro, es el poder de Él, que actúa ciertamente a través de nosotros. Cristo le ha dado
esta capacidad de reincorporarse a la vida, de hacer lo que cualquier hombre desea hacer cuando está sano. Entonces hay que darle gloria a Él porque es obra de Dios, es un prodigio de Dios. Entonces le da a Dios su lugar. Luego les dice abiertamente que es Cristo resucitado el que obra en ellos con poder. En aquellos días hablar de la resurrección era un tema difícil, peligroso, pero el apóstol Pedro no teme en hablar de que Cristo ha resucitado, de que Dios lo ha resucitado de entre los muertos y que Él vive. Esto no es nada sencillo, es una gran noticia que Él confiesa. De esa resurrección de Cristo, Él y sus compañeros dan testimonio, ellos son testigos. Y lo tercero que el apóstol Pedro también señala: ustedes dieron muerte al autor de la vida. Ustedes fueron los que provocaron la muerte de Cristo. Y eso es un gran pecado que pesa sobre ustedes. Arrepiéntanse, conviértanse, porque no está bien vivir en el pecado. Esto también es muy importante. Él no se intimida ante la gente para decirles que el pecado es algo grave, es algo horrendo, que hay que superar el pecado, que hay que lograr la conversión. Cristo ha venido a eso, a invitar a los hombres a la conversión de sus pecados. No se puede vivir en el pecado, no se debe vivir así. Hermanos, todo esto a nosotros también nos dice cosas que debemos atender. Primero, siempre darle gloria a Dios, porque Él es el que actúa con poder en el mundo, valiéndose de pobres instrumentos. Luego, hablar también de la resurrección de Cristo, no ser enemigos de la resurrección de Cristo, porque hay quienes, mucha gente, se niega a reconocer a Cristo resucitado. Trabajan como queriendo opacar la obra del resucitado en el mundo. Y lo tercero, también estamos llamados siempre a la conversión de nuestros pecados, al arrepentimiento. Parece que este punto, particularmente a los hombres y mujeres de este tiempo, a muchos al menos, les cuesta mucho trabajo. Tratamos de disimular el pecado. Nos acomodamos plácidamente en el pecado, defendemos el pecado, y esto no está bien. El pecado siempre será pecado, y Dios nos llama al arrepentimiento, a salir de sus pecados. En la actualidad hay mucha gente que hasta presume sus pecados. Es que yo produzco pornografía, es que yo vivo en unión libre y no pasa nada, es que yo vivo a mi antojo y comulgo con las ideologías de este tiempo, me parecen muy bien, me parecen sanas, me parecen justas. Reclamamos derechos que van en contra de los mandamientos divinos. Y hay mucha gente que presume de eso. Dirá el apóstol San Pablo: presumen de lo que deberían avergonzarse. ¿Cuánta gente hay así? Mucha gente. Y todavía habrá quienes como pastores o guías espirituales o religiosos hasta se mantendrán como intimidados ante toda esta corriente de pecado, de miseria, de maldad, de podredumbre, casi como diciendo: así estás bien, mira, qué bueno que tú haces todo eso, síguele así. Pues no, quien así obra, quien así dice las cosas, se muestran como enemigos del resucitado,
porque Cristo vino para que con su resurrección nosotros tengamos vida nueva, que no nos sigamos corrompiendo en el pecado. Entonces, confesar la resurrección de Cristo, como lo hizo el apóstol San Pedro con valentía, e invitando a la gente a reconocer los pecados y a salir de ellos. Pues ojalá que Cristo resucitado nos ayude para caminar en la vida sabiendo que Él está con nosotros. Que así sea.